A ver. Entonces, esta es nuestra clase 5, ¿no? Es nuestra clase número 5. Pues lo primero con lo que vamos a iniciar es con superficie. Superficie. Nosotros vimos que un vectorcito, llamémosle R, me representa una posición en el espacio, ¿no? Ok, entonces yo tengo mis ejes de coordenadas, X, Y, Z, y esto viene siendo R, ¿no? Un punto que puedo representar como un vector en el espacio. Vimos las curvas. Cuando R depende de un parámetro, quiere decir que cada componente dependía de un parámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos imaginábamos que esta punta de la flecha tenía pinturita y lo que hacía era dejarme un rastro. ¿Ok? Este rastro pues era la curva o la imagen de esta ecuación vectorial, ¿no? Entonces nada más dependía de un solo parámetro. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco un segundo parámetro? ¿Qué creen que suceda? Nosotros vimos en cálculo integral casi al final esta cosa, ¿no? Esto me representaba una superficie. Entonces teníamos mis ejes coordenados y z de f de x, y no era otra cosa más que una superficie, ¿no? Es decir, a cada par ordenado x, y en el plano le asocia un punto en z. ¿Ok? ¿Cuántos parámetros tengo aquí para poder obtener una superficie? Pues tengo dos. Es decir, x y y me dan z. Pues es más o menos lo mismo aquí. Si yo tengo una función vectorial, pero ya no con uno, sino con dos parámetros, es decir, cada componente x, y, z depende de esos dos parámetros, ¿no? De u y de b. J más z de u y b y k. Esta ecuación de aquí es una ecuación vectorial de variable vectorial. ¿Por qué? Porque me está agarrando un vector de R2, es decir, R me está agarrando un vector de R2, ¿y qué me está dando? Un vector de R3, ¿no? Por eso es una función vectorial de variable vectorial, porque ya estoy agarrando no un número real, sino un vector de R2, y me está arrojando un vector de R3. Bueno, ¿y cómo sé que esta cosa realmente me representa una superficie? Pues fíjense qué pasa si, por ejemplo, B es constante. Es decir, si B lo vuelvo un número cualquiera.
digamos un valor K1. Pues me queda una función que nada más depende de una variable, ¿no? Como V es constante y vale K1, pues todas las demás componentes ya no dependen de 2, sino solamente de U. O sea, de U, K1 en I, más Y de U, K1 en J, más Z de U, K1 en K. Esta que es, cuando solamente tengo una variable libre, ¿qué me representa esta ecuación? Lo acabamos de ver arribita. Alejandro, cuando tengo una función vectorial con una sola variable, ¿qué me representa? Una constante. Esto es una curva, ¿no? Ah, ya. Entonces, esto es la curva donde donde V es una constante. ¿Ok? Entonces aquí va variando solamente U. Ahora, ¿qué pasa si U es una constante? Digamos, K2. Pues ahora R no depende de dos variables, nuevamente depende de una, donde U es una constante. Es decir, R depende de K2, que es constante, y de B, que es mi variable libre. Nuevamente, pues me queda una función de una sola variable. Es decir, otra vez me representa una curva, ¿no? Y más Z de K2, V en K. ¿Ok? Y esto lo puedo representar, aquí vamos a ponerle R de U, como otra curva. Vamos a llamarle R de V. ¿Ok? ¿Qué notan? Que para diferentes valores de K1 y diferentes valores de K2, obtengo diferentes curvas. ¿Ok? Cada una de las cuales siempre está sobre la otra curva. Entonces, si yo doy bastantes valores a K1 y a K2, obtengo como una mallita, ¿no? Y si cada vez las divisiones son más y más finas, al final obtengo una superficie continua, ¿no? Es decir, pues la mallita ya se convirtió en una superficie, ¿ok? Donde pues voy variando K1 y K2. Entonces, efectivamente, una función vectorial de variable vectorial de R2 a R3, dada por estas ecuaciones, me representa una superficie en el espacio. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vámonos aquí a ver esta animación, ¿no? Aquí tenemos dos curvitas, ¿no? Una circunferencia y una recta. ¿Ok? Cada una pues dada por las ecuaciones que están aquí, ¿no? Ahora fíjense, si yo mantengo constante la recta, que es la que se está moviendo, y hago variar K1, esperen un tantito. ¿Dónde estaba esta cosa? Borrar rastro. Esperen.
funciona. Bueno, ahí está, ¿no? Si yo hago variar la circunferencia y dejo constante la recta, noten cómo se va formando una mallita, ¿no? Eso es para un valor de K1 igual a 1, 1.5, así, hasta llegar al valor de 5, ¿no? Parece como esa cosa para matar mosquitos. En este caso, yo mantuve constante la recta y fui variando la circunferencia. ¿Ok? Entonces eso me da un plano, digo, un círculo, ¿no? Completo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la otra operación? Es decir, en vez de variar el círculo, voy variando la recta. Noten. Es decir, yo tengo este círculo y en vez de... me lleva... Entonces yo tengo ese conjunto de círculos y en vez de ir variando el círculo, pues voy variando la recta. Pues igual me va formando una pequeña malla, ¿no? Entonces esta cosa en forma de telaraña no es otra cosa más que una superficie. Es un círculo. ¿Ok? Si se dan cuenta, vamos a poner aquí estos comandos están medio feos. A ver. Si yo pongo... ¿Qué radio tiene? 5, ¿no? X al cuadrado más Y cuadrada igual a 25. Esto es un cilindro, ¿no? 2. Z igual a 2. Y este es un plano. Noten que si yo intersecto estos dos, pues me da, en este caso, la circunferencia de esto, ¿no? Pero pues como les digo, esto en realidad lo puedo ver también como dejar la circunferencia fija, que era la que tenía, e ir variando la recta. Si se dan cuenta, las dos formas me dan la misma superficie, es decir, este círculo, ¿no? Entonces no importa a quién mantenga fija y a quién varíe. A final de cuentas, voy a obtener la misma superficie. ¿Ok? No importa si tenga U fija y vaya variando a V, o si tenga a V fija y vaya variando U. ¿Ok? Entonces, queda claro que esta ecuación con tres componentes que dependen de U y V me genera una superficie. Listo. ¿Sí queda claro? Sí.
Ahora, un concepto importante que vamos a introducir es el de vector normal a una superficie, ¿no? ¿Ok? Nuevamente, el último módulo de cálculo integral, se supone que si tienen esto lo podían reescribir como f de x, y, z igual a 0. ¿Ok? Donde pues esto es una constante, ¿no? Si ustedes sacaban el gradiente, esto lo vamos a poner con f mayúscula, el gradiente de f no es otra cosa que derivar parcialmente respecto a cada componente en la dirección de cada vector ordenado, ¿no? Es decir, en cada vector i, j y k. El j más la derivada parcial de esta cosa respecto a z en k. ¿Ok? Esta tenía dos interpretaciones geométricas. Una es que me decía la dirección en la que cambiaba más rápidamente la función. La otra es que me representaba un vector normal a mi superficie. ¿Ok? Entonces, una función del estilo f de x, y, z igual a k, al obtener su gradiente, me da un vector normal a esa superficie. Pero ahora, nosotros no tenemos la representación cartesiana de una superficie, sino que la tenemos como una parametrización con dos variables. Es decir, yo tengo una función r de u y b, no tengo una ecuación cartesiana de la superficie, sino tengo una ecuación vectorial paramétrica de la superficie. Entonces, ¿cómo obtengo este dichoso vector normal? Pues es muy sencillo. Otra vez, recurrimos a la idea de las curvas constantes. Es decir, si u es una constante, llamémosle, bueno, si b es una constante, llamémosle C1, pues otra vez esto me genera una curva R de 1, porque nada más depende de un parámetro. ¿Ok? Entonces aquí B es una constante que vale C1. Nuevamente, si ahora U es una constante, llamémosle C2, pues nuevamente mi ecuación vectorial paramétrica de mi superficie me va a dar una curva. Vamos a hacer que sea esta. Esta curva es cuando U vale C2. Entonces, si se dan cuenta, se intersectan en este punto, llamémosle P. ¿Ok? Muy bien. Cuando vimos curvas, ¿cómo calculábamos el vector tangente a la curva en un punto dado? O sea, yo tenía R de T, cuando vimos el tema de curvas, ¿cómo obtenía un vector tangente a esta curva en un punto? Laila, ¿cómo obtengo el vector tangente a una curva en un punto? Con un límite. ¿Cómo? Con un límite.
Ya directamente, el límite, ¿qué significa? Eh, La derivada, ¿no? sí, Entonces, si yo derivaba mi función vectorial, me daba un vector tangente, ¿no? Ok. Pero aquí solamente tenía un parámetro, ¿no? Que era t. Entonces podía poner directamente esta derivada. Pero ahora aquí tengo dos, el parámetro u y el parámetro e. Entonces la derivada no me puede quedar de esta forma. Tiene que ser a fuerzas una derivada parcial. Es decir, si v es constante, me queda una curva de este estilo, ¿no? Aquí está. Solamente depende de u. Entonces, si yo calculo la derivada parcial de mi función vectorial respecto de u, me va a dar un vector tangente a esta curva en este punto, ¿ok? Ese lo vamos a denotar con r subíndice u, porque estoy derivando parcialmente respecto de u, ¿no? ¿Ok? Entonces, la derivada parcial de r respecto de u es un vector tangente a la curva en el punto P, ¿ok? Que sería este. Ahora va el otro caso. Si u es constante, pues ya dijimos que obtengo una curva que solamente depende del parámetro b, ¿no? Nuevamente, si yo obtengo la derivada parcial de r, ahora respecto a la otra variable que no es constante, que en este caso es v, me va a dar un vector constante, digo, un vector tangente a la curva en P. Es decir, me va a dar un vector de este estilo, ¿no? Este lo vamos a poner como R subíndice V. Entonces noten que en este punto, con estas dos derivadas parciales de la curva, digo, de la función de la superficie paramétrica, obtengo dos vectores que son tangentes a las curvas donde la otra variable es constante en este punto. De su curso de cálculo y geometría analítica, si yo tengo dos vectores, ya dijimos, vamos a llamarles A y B. ¿Cómo puedo obtener un tercer vector normal al plano que generan estos dos? ¿Ya nos acuerdas? Con el producto cruz, ¿no? Entonces, A, producto cruz con B, me da un vector C, donde C es normal al plano que generan tanto A como B. Entonces, para esta superficie, en este punto, yo puedo generar un vector normal. Y si se acuerdan, cuando yo tengo o quiero calcular la ecuación de un plano, solamente necesito un punto y un vector normal. Entonces, con esto que acabamos de ver, somos capaces de hallar un vector normal y por consecuencia un vector tangente a la superficie en este punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que un vector normal a la superficie en el punto P no es otra cosa que el producto cruz de la derivada parcial de u, digo de r respecto de u,
con la derivada parcial de R respecto de V. Ahorita, pues no importa el orden en el que lo hagan. Pueden hacer el producto en el otro sentido y no pasa nada. Cuando lleguemos a integrales de superficie, ahí sí va a importar. Pero pues ahorita no nos interesa. Entonces, ¿queda claro de dónde viene este vector normal? Como les dije al principio de la clase, va a ser una clase muy teórica y muy cualitativa. ¿Por qué? Porque pues es todos los conceptos relacionados a coordenadas curvilíneas y como les dije, pues es uno de los temas más complicados, por así decirlo, porque son muchos conceptos, ¿ok? Y pues si no tienen un apoyo gráfico, pues peor, ¿no? No saben ni qué estoy diciendo. Pero pues sí hemos estado usando varias herramientas, ¿no? Para que se vea el significado de cada cosa. Entonces, otra vez pregunto, ¿queda claro de dónde viene este vector normal? Una como pequeña inquietud. Ajá. Por ejemplo, esto lo podemos aplicar en caso de que tuviésemos, no sé, un parámetro extra, ya sea ¿Cómo que? aplicar, o sea, o aparte de U y B, agregar otro. Por ejemplo, en el de cuando vimos curvas, era Ajá. únicamente dependiendo T, ¿no? Sí. Supongamos que agregamos, se podrían presentar en algún escenario donde tengamos dos más, Ah, ya te aparte de T. entendí. Sí, ya te entendí, ¿no? Tú dices esto, ¿no? U, V y W. Ajá. Ah, es lo que vamos a ver ahorita. Pero esto Ok. no me representa una superficie. Eso es una función vectorial de variable vectorial y me va a representar un cambio de coordenadas. Esto ya no es una superficie. No es superficie, ¿no? Ok. Una Ok. superficie está representada por una ecuación vectorial con dos parámetros que me lleva a R3. ¿Ok? Ok. Sí. Lo pueden ver así, miren. Es como una transformación. Es decir, este es el plano UV, un plano. Este es un plano. Y le aplican R y les va a arrojar la superficie. Es decir, viene Dios, agarra este planito y lo deforma, como si ustedes agarran una hoja de papel y la deforman de tal modo que ya en el espacio les dé una superficie. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, este cuadrado, que es un cuadrado polar, que es de 1, digo, es 2pi y 1, ¿no? Y vamos a ver que esto lo podemos deformar de tal forma que me arroje una esfera. Es decir, la matemática aquí agarra este plano polar y lo deforma hasta obtener una esfera. Entonces vean lo poderoso que son estas cosas. Como uno pensaría que una hoja de papel la puedo convertir en una esfera. ¿Ok? Entonces, Ok. cuando tú incluyes aquí 3, ya no es una superficie. Ya no me representa una superficie porque una superficie la obtengo de deformar un plano a una cosa en R3. ¿Ok? Sí, ok. Ahorita vamos a Gracias. ver lo que dices, ¿no? Cuando tiene aquí 3. Pero esa es otra cosa. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, entonces, pues vamos a ver un ejemplo aquí medio sencillito, ¿no? No tiene la gran ciencia. Bueno, esto todavía no. Dice, obtener una ecuación
para el plano tangente a la superficie R de U B, dada por esta ecuación. 2 menos coseno de B multiplicado por el coseno de U en I, más 2 menos coseno de B por el seno de U en J. Y finalmente el seno de V en K, ¿no? Entonces, esta es una ecuación de variable, es una ecuación vectorial de variable vectorial. Me agarra un vector de R2 y me da esta cosa, ¿no? Como ya vimos, pues esto representa una superficie. ¿Ok? ¿Qué superficie? Pues eso no lo sabemos aún, ¿no? Pero, por lo que sabemos, al tener dos parámetros y arrojarme un vector R3, es una superficie. ¿Ok? Ahora, me pide el plano tangente. Me tienen que especificar en qué punto. ¿Ok? En este caso me lo piden en el punto U igual a pi medios y B igual a 0. ¿Ok? Bueno, primero, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero la ecuación cartesiana, ¿no? Del plano tangente. Para la ecuación cartesiana, acuérdense que requiero un punto y el vector normal. Primer paso, ¿cómo obtengo este punto? Pues es un punto que pertenece a la superficie, ¿no? Y si me están pidiendo el plano tangente a esta superficie en este punto, pues si yo evalúo en U igual a pi medios y en B igual a 0, me va a arrojar el vector, no sé, A en I, más B en J, más C en K, ¿no? Y este va a ser el punto P0, donde yo voy a querer calcular el plano tangente. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es evaluar en el punto que me lo están pidiendo, ¿no? R en pi medio, porque U vale pi medios, y B vale 0, ¿no? ¿Qué me arroja? Pues es 2 menos coseno de V, que vale 0, ¿no? Que sería coseno de 0 es 1. Y coseno de pi medios, que es U, vale 0. Ahí está. Más 2 menos 1, que es lo mismo. Seno de pi medios, que vale 1, en J. Más el seno de V, pero V vale 0, ¿no? Entonces el seno de 0 es 0. Ahí. Esto me da 0 en I más J más 0 en K. Es decir, el punto P0, donde yo voy a calcular el plano tangente, no es otra cosa que el 0,1,0. ¿Ok? Este es un punto sobre la superficie, dada en forma paramétrica. Ok, ahora, ¿qué me falta? El vector normal. ¿Y ese cómo lo calculamos? Pues con esta ecuación, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero aquí está. ¿Ok? El vector normal a la superficie dada en forma paramétrica en un punto es esta. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues derivar parcialmente mi función. Esta es mi ecuación, ¿no? Voy a obtener las derivadas parciales, es decir, la derivada parcial de R respecto de U. ¿Y eso cuánto me da? Pues tengo que derivar respecto de U esta componente. Es decir,
Acuérdense que todo lo que no sea U, pues es constante, ¿no? Nada más me quedaría la derivada del coseno de U, es decir, menos 2 menos coseno de B por el seno de U, ¿ok? O sea, de aquí nada más derivé de aquí, ¿no? Porque lo demás no depende de U. Entonces la derivada del coseno es el menos seno. Lo mismo para la siguiente componente. Voy a derivar esta componente respecto de U. Como nada más tengo U aquí, pues es la derivada del seno, que es el coseno, ¿no? Más 2 menos coseno de V, coseno de U en J. Y finalmente derivo parcialmente, ¿dónde está esta función? Respecto de U. Como no depende de U, pues ¿cuánto me va a dar? 0, ¿no? Porque la función en ningún lado tiene una U. Entonces es la derivada de una constante. ¿Ok? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues evaluarla. La derivada de R en U. ¿En qué punto? Pues en el mismo. En pi medios, coma 0. ¿Qué me va a arrojar? Seno de pi medios es 1, ¿no? Entonces aquí me queda menos 2. Digo menos 2 menos coseno de V, que vale 0, es 1. Y seno de U, que es pi medios, es 1 en I. Más 2 menos coseno de 0 es 1. Coseno de pi medios, que es U, vale 0, ¿no? Y el 0 en K. Esto no me dio otra cosa más que menos I más 0K, digo más 0J, más 0K. ¿Ok? Este sería el primer vectorcito. Ahí está. ¿Qué sigue? Pues la derivada parcial de mi función vectorial respecto a la otra variable, que en este caso es V. Hago lo mismo. Derivo cada componente, pero ahora respecto de V. Entonces, nada más le pongo atención a esto, ¿no? Porque lo demás no depende de V, por lo tanto es constante. Entonces, la derivada parcial de 2 menos coseno de V respecto de V, pues es el seno, ¿no? El seno de V, porque la derivada del coseno es el menos seno. Con este menos se vuelve más, ¿no? Y es coseno de U en I. Lo mismo sucede con la otra derivada. Me va a quedar seno de V por seno de U en J. Y finalmente, la derivada parcial de esta respecto a V, la derivada del seno, pues es el coseno, ¿no? En K. Ahí está. Nuevamente, para encontrar el vector, pues tengo que evaluar en el punto en el que me lo están pidiendo, que es pi medio y 0. ¿Ok? El seno de V, que en este caso vale 0, pues es 0, ¿no? Entonces me queda 0 en I. El seno de V otra vez es 0, me queda 0 en J. Y el coseno de V, que vale 0, pues es coseno de 0, me da 1 en K, ¿no? Pues ya tengo los dos vectores que necesito para encontrar, en este caso, el vector normal. ¿Ok? Entonces, el vector normal no es otra cosa que el producto cruz de las derivadas parciales, ¿no? Entonces tengo que tomar el producto cruz de cada uno de estos vectores, ¿no? Es menos 1, 0, 0. Y es 0, 0, 1. ¿Ok?
¿Esto que me arroja? Quito, 0 por 1, 0, 0. Entonces aquí es 0 en I. Quito, 0 por 0, 0, menos 1, 1, ¿no? Entonces es más J. Esto es quito, 0, ¿no? Más 0 en K. Por lo tanto, el vector normal no es otra cosa que J, ¿no? Y que es lo mismo 0, 1, 0. ¿Ok? Muy bien, ya tengo todo para encontrar mi plano normal. Yo sé que n punto x menos p0 me da 0. Es la ecuación cartesiana de un plano cuando tengo el vector normal y un punto por el que pasa el plano. Entonces, el vector normal ya lo encontré. Producto punto x menos p0. X es el punto en general, es decir, x, y, z. Y el punto p0, pues es este que calculé desde el inicio, ¿no? 0,1, 0, ¿no? Entonces aquí p0, dijimos que era 0, ¿cómo qué? 1, 0, ¿no? ¿Ok? Entonces es x menos 0, y menos 1, z menos 0, igual a 0. Si yo hago el producto punto, todo se muere, es este con este se muere, y nada más me queda el y menos 1, ¿no? Igual con 0. Por lo tanto, la ecuación de mi plano tangente a esta superficie en el punto que me están pidiendo es y igual a 1. ¿Ok? Vamos a comprobar si es cierto. Primero vamos a graficar esta superficie, ¿no? ¿Alguien la puede apuntar y me la va dictando? A ver. No, a ver, ya sé cómo. Ahí está. Entonces vámonos para acá y vamos a graficar esta superficie. ¿Ok? Superficie. Entonces, en la primera componente es 2 veces menos coseno de 1. 2 menos coseno de v. Le voy a cambiar la letra v y u por x y y, ¿no? No va a pasar nada. Nada más es para no estar buscando la letra u y la letra v, ¿no? Entonces, es 2, ¿en qué estaba? Menos coseno de x, ¿no? En este caso v va a tomar el papel de x. Multiplicada, espérenme aquí, 2 coseno de x, ahí está. Y esto va a multiplicar al coseno de u, que en este caso lo voy a tomar como y. Coseno de y. Ahí está. La segunda componente, es decir, la componente j, pues es lo mismo. Es 2 menos coseno de x. ¿Ok? Que va a multiplicar al seno de y.
Y la última componente, que es la componente K, pues es simplemente el seno de V, pero dijimos que V iba a jugar el papel de X, ¿no? Entonces el seno de X, ¿ok? Entonces el parámetro 1, que en este caso es U, no se los mencioné, pero pues obviamente tienen un rango de valores, ¿no? Para que me puedan generar toda la superficie. Entonces, si no saben de qué superficie se trata, pues es complicado dar el rango de valores para los parámetros, ¿no? Pero si saben de qué superficie se trata, pues no hay mayor problema. Por ejemplo, vamos a ver cómo parametrizar una esfera. Entonces, pues ahí vamos a ver el rango de valores que toma los parámetros para que me genere una esfera completa sin que se repita, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces el parámetro 1, en este caso es U, va a variar desde menos pi, es decir, desde menos pi hasta pi. ¿Ok? El parámetro 2, que es X, va a variar igual, desde menos pi a pi. ¿Ok? Ok, esta es la superficie. ¿Ok? Es una dona, o lo que se conoce como un toro, un toroide. Entonces, si están en páginas de ingeniería y esas cosas, pues hacen chistes de matemáticos, ¿no? De que esto es una taza. ¿Por qué le dicen una taza? Pues es más o menos lo que estamos viendo. Mediante una transformación, pueden convertir un toro, un toroide, en una taza. ¿Ok? Pero eso ya es muy avanzado, ¿no? Es topología. Entonces, no nos vamos a meter en eso. Nada más quiero que vean que esta ecuación vectorial, de variable vectorial, me representa una superficie. ¿Ok? Aquí, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Creo que no. Perfecto. Bien, pues esa es la superficie que me representa estas ecuaciones, ¿no? ¿En qué punto me lo estaban pidiendo? ¿Alguien me recuerda? Era en el punto P, si mi memoria no me falla, era el 0,1,0. ¿Ok? Es decir, este punto en azulito. ¿Ok? Entonces, en ese punto en azulito, yo quiero la ecuación del plano tangente. ¿Ok? ¿Y qué encontramos? Que era la ecuación y igual a 1. Entonces, si yo pongo aquí y igual con 1, ahí está. Efectivamente, en ese punto, el plano tangente, digo, el plano pues es tangente a la superficie, ¿no? Por dentro, pero, bueno, por dentro y parte de fuera, ¿no? Pero es tangente, que esa es la idea. Es que nosotros tenemos la idea de que tangente nada más es por afuerita, ¿no? Es decir, si tenemos esta cosa así, bueno, esta cosa, tenemos que la idea de tangente nada más es por acá, ¿no? Por afuera. Pero aquí en este caso se ve algo como así, por dentro, ¿no? A ver, algo así, ¿no? Como que da la sensación de que está por dentro el tangente.
pero este es un punto de la superficie. Y sobre ese punto, pues sí es tangente. Entonces, pues está bonito este toroide, ¿no? Veríamos cómo deducirla, pero es que no hay tiempo, es lo malo. A grandes rasgos no es otra cosa que tener así esto, ¿no? Un vector que me va a dar un centro de una circunferencia que va girando como loquita. Es decir, un vector sobre un vector. Aquí tengo un vector, sobre este vector tengo otro vector. Entonces este vector de aquí va haciendo un círculo. Y este vector de acá también va haciendo un círculo. Entonces, conforme este gira, me va generando circunferencias. Cuando este comienza a girar, pues hace lo que es la forma de la dana, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿queda claro este problema? Aquí, pues ya les pongo, es un toroide, ¿no? Se me olvidó poner toroide. Ok. Bueno, ahora sí, ya viene lo potente. Aquí, pues ya deben de poner más atención todavía. Ok. A ver. ¿Están de acuerdo que nuestro sistema de referencia X, Y, Z no es otra cosa que la intersección de tres planos? El plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Al intersectar esos tres planos, me dan este punto. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo no intersecto tres planos? Es decir, si las superficies que yo intersecto son superficies de forma cualquiera, no necesariamente planos. Si esas tres superficies se intersectan en el mismo punto, pues también me sirven para definir este mismo punto. Es decir, el punto sigue siendo el mismo, a pesar de que lo generé por la intersección de cosas distintas. Entonces, vámonos para acá, ahora sí. Quiero poner toroide. Y vamos a abrir acá. ¿Ok? Bueno, a ver. Aquí tenemos tres superficies, ¿no? Dos planos y un paraboloide. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es este punto en verdecito, ¿no? Fíjense que en este punto A se intersectan los dos planos y el paraboloide, ¿no? Aquí está. ¿Ok? Entonces, este punto A lo puedo representar como un punto con tres coordenadas cartesianas, o también lo puedo ver como un punto que se genera al intersectar estas tres superficies. ¿Ok? Entonces, la intersección de tres superficies en un punto en común me sirven para caracterizar, para representar un punto del espacio. Si yo estuviera en coordenadas cartesianas, pues ese punto queda representado nada más por esto, ¿no? 3.16,0,
2, ¿no? Que son las coordenadas cartesianas del punto A. Pero eso si estamos en el plano cartesiano. Es decir, en el plano cartesiano me muevo tantito aquí, tantito en Y y tantito en Z. Y ya llego al punto en cuestión. Pero ¿cómo caracterizo ese punto si no estoy en el plano cartesiano? Pues tengo que encontrar la forma de representar ese punto como la intersección de estas tres superficies. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, creo que todo bien. Bueno. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije cuando intersectan dos superficies que me genera una curva, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa si yo intersecto estos dos planos. Me da una línea recta, ¿no? Que pasa por el punto A. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo intersecto un plano con el paraboloide? Pues me da una parábola, ¿no? Que es esta en azul. Si intersecto el paraboloide con el plano, me da esta curva en azul, que es una parábola. Finalmente, ¿qué pasa si yo intersecto el plano horizontal con el otro plano? Digo, el plano horizontal con el paraboloide. Pues otra curva, que es una elipse. ¿Ok? Noten que la elipse en azul, pues es la intersección del plano con el paraboloide. Ahora noten que esas tres curvas que generé las puedo intersectar en el punto A. Estas tres curvas, falta una, ahí está, se intersectan en el punto A. Y esas curvas vienen justamente de la intersección de dos superficies a la vez. ¿Sí lo ven? Entonces, otra forma de ubicar un punto es mediante la intersección de tres curvas en un punto en común. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que un punto un punto cualquiera en el espacio lo puedo ver como un vector de posición X, Y, Z en cada plano, digo, en cada dirección y J y K, ¿no? Respectivamente. ¿Ok? Lo puedo ver como la intersección de tres superficies. ¿Ok? Que es lo que vimos acá. Cuando yo intersecto estas tres superficies, pues se intersectan en el punto A, ¿no? Esa es una interpretación de un punto. ¿Ok? A estas les vamos a llamar superficies coordenadas, porque cada superficie, al intersectarla con las otras dos, me da un punto. Y ya por último vimos que también la intersección de tres curvas me representa también al mismo punto A. ¿Ok? Entonces son tres formas de ver al mismo punto.
como la intersección de tres superficies, como la intersección de dos curvas o como un simple vector de posición. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ahora, ¿para qué tanto rollo de estar cambiando esto, no? ¿Cómo represento una superficie cualquiera? Pues es lo que les había puesto, ¿no? Es una función de x, y, z igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo que 0 es una constante? Que en este caso voy a llamar u. ¿Ok? Esta es una superficie. Otra superficie, pues es lo mismo. X, y, z igual a 0, ¿no? Que era otra superficie implícita. Pero pues 0 otra vez es una constante. Entonces a esta la voy a llamar v. Y finalmente, otra superficie que voy a llamar w. ¿Qué acabamos de observar? Que si yo intersecto estas tres superficies, me dan un punto, donde ese punto originalmente estaba en términos de x, y y de z. ¿Ok? Bueno, ahora, también vimos que el mismo punto lo pude ver como la intersección de tres curvas. ¿Ok? ¿Cómo representaba, en este caso, una curva? Pues como la intersección de dos superficies, ¿no? Entonces, otra vez, a esta curva yo la podía ver como una función de un solo parámetro, ¿no? Pero pues aquí, en realidad, eran una superficie, ¿cómo les explico? Yo intersectaba dos superficies aquí y me daba una curva, por ejemplo, esta y esta me daban la línea recta, ¿no? Que es esta. Entonces, también podíamos ver a este punto como la intersección de dos superficies que me dan la curva, y eso quiere decir que dos de las superficies se mantienen constantes y una es una variable libre. ¿Eso cómo lo represento? ¿No? Pues como simplemente intersectar dos de estas, ¿no? Es decir, la curva 1, vamos a llamarle W, pues no es otra cosa que la intersección de las otras dos. ¿Ok? Es decir, la intersección de F1 con F2. La otra curva, llamémosle V, pues es la intersección de esta con esta, ¿no? Porque V, pues es la libre. Es la curva que me va a quedar como parámetro V. Entonces sería la intersección de F1
con F3. Y pues la última curva que sería U, donde U es libre, ¿no? Por lo tanto, estas tres quedan fijas. Y sería la intersección de estas tres, ¿no? Entonces, aquí está resumido pues lo que les acabo de decir. Este punto lo puedo ver como la intersección de tres superficies o como la intersección de estas tres curvas. ¿Ok? ¿Sí ven que está algo pesadito este tema? Como se han dado cuenta, pues no hemos hecho ningún cálculo. Todo ha sido explicación. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿O no me están entendiendo nada? Por ejemplo, para este tipo de temas sería bueno, es probable que nos puedan pedir graficar o es únicamente para que nosotros nos podamos más o menos guiar. Ah, no, pues yo las gráficas se las pongo para que se guíen, ¿no? Para que sepan de dónde, bueno, qué significa cada cosa, ¿no? Pero pues si graficar en 2 dimensiones es difícil, pues en 3 está peor, ¿no? Entonces, eso de que les pidan la gráfica pues es poco probable, ¿no? Pero sería más que nada analítico. O sea, calcula una tangente en tal, ¿no? Los vectores, que son base para este sistema y bla, 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 ¿no? Sí. Pero que les pidan la gráfica, pues no es muy probable. Ah, ok. ¿Ok? Bueno, espero más o menos me hayan captado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Con el cambio de coordenada. Esto nos sirve para efectuar cambios de coordenadas. Ustedes recordarán del curso de álgebra lineal lo que eran las transformaciones lineales, ¿no? Entonces, una transformación identidad era una que me llevaba de un espacio vectorial al mismo espacio vectorial. Entonces, lo que quiero llegar con todo esto es que esto me va a ayudar a aplicar un cambio de coordenadas. Es decir, me va a tomar un punto y me lo va a transformar en el mismo punto, pero con otras variables. Es decir, yo tengo el punto P que está en función, vamos a llevarlo a R2, ¿no? Para más facilito. Un punto en R2 que está en términos de U y de V. Quiero llevar este punto a un cambio de coordenadas de forma que me quede en términos de X y de Y. ¿Para qué me sirven los cambios de coordenadas? Los cambios de coordenadas no son otra cosa que cambiar un sistema a otro que es más fácil o tiene mayores ventajas para mi problema en cuestión. Por ejemplo, en R2, aquí facilito, tienen el punto X, Y, ¿no? ¿Cómo calculan la distancia al cuadrado desde el origen al punto X, Y? Pues simplemente como X cuadrado más Y cuadrada, ¿no? Entonces la distancia no es otra cosa que la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Supongamos que ya estamos en el curso de electricidad y magnetismo. Supongamos nada más, ¿no? Ustedes ahí van a ver que el potencial eléctrico de un campo vectorial es una función escalar. Es decir, me toma un vector y me regresa un numerito. Entonces, el potencial eléctrico es una función escalar.
¿Qué quiere decir que es una función escalar que me toma, vamos a llamarle f, me toma un vector de R3, en este caso para nuestro ejemplo R2, y me regresa un numerito? Ustedes van a ver ahí que el potencial eléctrico, que se escribe con la letra V, no es otra cosa más que K, una constante, por la carga, entre la distancia, ¿ok? En este caso, si la partícula cargada está aquí, pues la distancia es esto, ¿no? Pero si estamos en coordenadas cartesianas, es decir, en X y en Y, pues yo no lo pongo como la distancia, sino como X cuadrada más Y cuadrada. Ahora, si me voy a coordenadas polares, que las vamos a ver más adelante, este mismo potencial simplemente queda como esta ecuación. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál de estas dos tiene una apariencia más sencilla? Pues obviamente esta, ¿no? Simplemente es K por Q entre D. Y aquí aparte me involucra una raíz. Entonces los cambios de coordenadas me servirán para transformar un problema físico en el cual es complicado resolverlo. Lo voy a transformar a otro en otro sistema que sea mucho más sencillo. Sencillo en el sentido de que la geometría del problema me ayuda. ¿Qué es eso de la geometría del problema? Pues si ustedes están trabajando, por ejemplo, con satélites, imagínense que esta es la Tierra y esta es la órbita del satélite, pues no me van a estar diciendo la coordenada X, Y, Z, ¿no? Es muy complicado. Es mucho más fácil decirme la distancia al satélite y los ángulos, ¿cómo se llamaba este? Azimutal, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, con dos ángulos y una distancia, soy capaz de localizar al satélite. ¿Ok? Entonces, es mucho más fácil hacerlo así que estar arrastrando X, Y, Z para cada componente. Para eso se utilizan estos cambios de coordenada. Dependiendo de cómo sea mi problema, yo puedo transformar en otro sistema bueno, puedo trasladar a otro sistema mi problema y resolverlo con ayuda de unas transformaciones que me faciliten la vida y no estar acarreando tantos cálculos complicados, ¿no? Como este. ¿Ok? Porque a final de cuentas lo que nosotros hacemos es medir. Entonces, medir distancias, pues parece sencillo, ¿no? Pero dependiendo del sistema, pues se complican las cosas. Entonces, más o menos me agarraron la idea de para qué sirven estas cosas. Repito, esta clase es muy cualitativa. No vamos a hacer casi nada de cálculos, ¿no? Nada más es que vayan viendo qué significa cada cosa. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O no me están entendiendo? Díganme la verdad, porque les juro que este tema es complicado. Y a veces sí lo preguntan en los extraordinarios o en los finales, ¿no? Esperemos que no se vayan a extraordinario ni a final, ¿no? Pero por si las dudas, no está de más. Y como que yo no entendí un poco el último ejemplo. Bueno, siento que no lo entendí muy bien. ¿Lo del cambio de coordenadas? Donde suponíamos que estábamos en electricidad y magnetismo. A ver, ¿del potencial o cuál? Sí, ese del del potencial A eléctrico. ver, vamos a verlo con otro ejemplo. Mm, bueno, vamos a llevarlo a otro ejemplo, ¿no?
Supongan que están en, ¿cómo se llama? En un submarino, ¿no? Aquí está su submarino. ¿Ok? Entonces, los submarinos están dotados de sensores, ¿no? Que me indican circulitos y distancias. ¿Están de acuerdo? Si yo me fijo o estoy fijado, Sí. mi sistema lo estoy fijando en el submarino, puedo localizar cualquier objeto con dos coordenadas. Puede ser medirla así, es decir, una distancia en X y una distancia en y me localiza el punto, ¿no? El punto XY. ¿Ok? Pero eso no es muy práctico, porque no estoy aprovechando las bondades del sensor, ¿no? Porque el sensor me mide radialmente y con distancias que son circunferencias concéntricas, ¿no? Entonces, esto es poco práctico. Es más fácil localizar cualquier objeto diciendo que está a cierta distancia y con cierto ángulo, ¿no? Medido desde, no sé, desde el oeste, digamos, ¿no? Desde una dirección de estas coordenadas, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Entonces, pues, ¿qué es más fácil? Encontrar el punto mediante la distancia y el ángulo medida desde un punto cardinal o estar tratando de calcular las distancias X y Y a partir del submarino para encontrar el objeto. Para este problema en específico, ¿qué es más fácil? ¿La distancia y el ángulo que ya me da el sensor o tratar de medir y calcular las distancias a partir del submarino para localizar el objeto? No, cuando ya te las dan. Pues ya me las dan, ¿no? Porque es bueno, eso es no me acuerdo cómo se llaman esos sensores, ¿no? Pero llegan al objeto y rebotan, ¿no? Y ya te dan ahí una ecuación y te dicen a qué distancia se encuentra, ¿no? Ángulo, pues tomas como referencia, no sé, el oeste o el sur o cualquier otro punto cardinal y ya puedes localizar a tu objeto. Pero pues aquí desde el submarino, pues estar midiendo luego aquí una distancia y luego otra para poderlo localizar, pues está más difícil, ¿no? Pues ya directamente aprovechas lo que te da eso, ¿no? Entonces, esto es lo que se conocen como las coordenadas polares. Requiero una distancia y un ángulo medidas desde cierto punto para localizar al objeto. Y a final de cuentas, el punto es el mismo, ¿no? Es este punto P. Solamente que escrito en formas diferentes. Entonces vamos a ver lo que se llaman las ecuaciones de transformación. Las ecuaciones de transformación no son otra cosa que escribir esto en términos de esto o viceversa. X y Y en términos de la distancia y del ángulo. Bueno, antes de llegar a esto de coordenadas polares y todo eso, vamos a terminar de ver esta parte. Creo que ya me entendieron la idea. Lo que quería explicarles más que nada es que un punto lo puedo ver como tres cosas diferentes. O el vector de posición, R, que depende de X, Y y Z, como la intersección de tres superficies, o como la intersección de tres curvas. ¿Ok? Cada una de estas formas me define el mismo punto. ¿Ok? Ahora,
de su curso otra vez de álgebra lineal. ¿Se acuerdan del cambio de base? Para yo cambiar de una base a otra, forzosamente necesito el mismo número de vectores, ¿no? Es decir, si quiero cambiar de una base de R2 a otra de R2, pues a fuerzas necesito 2 vectores. Pues más o menos es algo similar aquí. Si yo quiero representar a mi vector R de posición X en Y, más Y en J, más Z en K, y quiero representarlo en términos de otras variables, como lo que acabamos de decir, un cambio de coordenadas, pues tengo que escribir este vector en términos de nuevas variables. ¿Ok? Entonces voy a transformar este vector o esta función vectorial en otra que ya no depende de las variables X, Y, Z, sino de U, V y W. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar una función que no se parece en nada a esta, pero que a final de cuentas representa el mismo punto en el espacio. ¿Ok? Bueno. A ver, ¿cómo se sienten respecto a este tema? A ver, si le captaron, ahí le paramos y mañana le seguimos el sábado. Vamos. Sí, está como que un poco más abstracto, ¿no? Lo siento, está un poquito más complicado que el lineal. Sí, es que en lineal de hecho eran transformaciones lineales. Y pues aprovechamos esa propiedad de la linealidad. Aquí no son transformaciones lineales. Por eso se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Les parece si descansamos para que asimilen un poco lo que hemos visto? Yo creo que vamos a dar esto como 2, 3 clases. Porque sí está... Bueno, de hecho es la base para entender todo lo demás de integrales dobles y cambios de coordenadas. Porque si le entienden a esto, por ejemplo, bueno, cuando veamos el tema de integrales dobles y triples, vamos a ver que hay regiones de integración como estas. ¿Ok? La región de integración, pues es como una arandela, ¿no? Entonces, esta región de integración es demasiado complicada expresarla en coordenadas cartesianas, es decir, en términos de X y de Y. Es muy complicado expresarlo así. Y resolver la integral, pues en vez de ayudarme, la complica más todavía. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a usar aquí las coordenadas polares. Expresar esta región de integración en coordenadas polares, pues es muchísimo más sencillo que expresarla en coordenadas cartesianas. Entonces, eso pues viene de acá, de aplicar un cambio de variable o un cambio de coordenadas, pero ya lo vamos a ver en forma general, para ya nada más enfocarnos a las que nos interesan, que son las polares, cilíndricas y esféricas, ¿no? Que son los 3 sistemas coordenados en específico que vamos a ver, ¿no? Entonces, yo digo que aquí le dejemos tantito. Asimílenlo. Vuelvan a ver el video si no les quedó muy claro. Y la siguiente clase continuamos con un poquito más de calma, ¿no? Para que, bueno, si sacan dudas de lo que vimos y no las tuvieron ahorita, pues ya las vemos, ¿no? ¿Ok? Sí, por mí está bien. Los demás. Sí, bueno, sí está medio abstracto, pero pues Sí, repasando, ¿no? sí, ahorita pues asimilen lo que vimos, reposen lo del plano tangente
y repasen otra vez un poquito más o menos lo que vimos de cómo representar un punto con diferentes formas. Y ya la siguiente clase, pues ya lo formalizamos, ¿no? Ya para que quede bien amarrado. ¿Vale? Va. Perfecto. Entonces, los veo el día sábado. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego.